Pom, 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 pom. Creo que hay algo de la mirada que tiene el capitalino con el pibe que vive en el oeste o en el conurbano en general, que tiene que ver con cómo ve el centro a la periferia, que siempre de alguna manera lo sufrí y en algún momento lo hice bandera. Porque a mí también me decían, y era de Ramos, que es como bastante careta dentro del oeste. Castelar y Ramos son las ciudades más así, de guita y eso. Y siempre estaba el que me decía, que ahora te tomás el tren, era rarísimo. Y no tenés miedo que te caiga un flechazo, como que estaban los indios, ¿viste? No lo soñé. Yeah. Los ojos ciegos vienen. Y es como una especie de prejuicio que sigo teniendo, no parecerme a todos los de Capital, que además me caían como medio aburridos, medio sin sangre. O sea, sigo viendo bandas que me parecen como de departamento. Y había algo en eso que era, bueno, era distinto. Y a mí a lo último le entendí que eso era mi modo de ser diferente también. Soy Edu Schmidt, soy músico, me crié, viví siempre en el oeste, canté, compuse muchos años en el grupo Árbol, y bueno, ahora hago mi carrera solista, pero principalmente soy conocido por haber vivido muchos años en Aedo, donde mi grupo Árbol se hizo famoso, o casi famoso, o muy famoso para algunos. La familia de parte de mi vieja vivían en Ciudadela. En esa época no había villas de emergencia, Villa Miseria, como se llaman ahora, pero bueno, eran muy humildes. Y mi viejo en Liniers. Entonces, claro, ellos se conocieron en el oeste. Y bueno, de parte de mi vieja, una parte, digamos, rusa bolchevique, digamos, judía por descendencia, pero muy así atea, de hecho. Y de parte de mi viejo todo lo contrario, judíos ortodoxos. Mi abuelo paterno andaba con la kipá y rezaba a cada hora. Un tipo alemán, encima mi apellido es judío alemán. Con las obsesiones de un alemán más las de un judío religioso. Y en mi personalidad están los dos abuelos, pero clarísimos. Está el obsesivo y está el ruso que es cavia y que le gusta el boxeo. Mi abuelo ruso era camionero. Entonces, un poco de todo lo que te fui contando de lo popular y lo académico están desde que yo nací, desde que antes de que nazca. Vivía de Ramos como a 20 cuadras de la estación, así que era también era re barrio, jugaban a la pelota, yo era malísimo jugando a la pelota, pero escondidas, todo eso, andar en bici, todo eso era todos los días, era así. En el medio, en realidad, era raro porque nosotros éramos como una familia judeo-progresista de clase media que estaba viviendo en un barrio mientras se pagaba un departamento en un lugar más así céntrico. Entonces, eso a mí me hizo criarme con gente, que estaba todo el tiempo en la calle, jugando, corriendo por ahí. Pero al mismo tiempo yo en un momento me tenía que ir porque estudiaba violín desde los 9 años, o tenía la clase de no sé qué, y todos me miraban medio como un marciano. Entonces, un poco eso en realidad siempre lo tuve. La cosa medio académica y popular, desde muy chiquito, desde el lugar en el que vivía, las actividades que hacía, siempre era, en la orquesta era el rockero, en el rock era el de la orquesta, en el barrio era el pibe que estudiaba violín, que era como una rareza.
Y bueno, sí, siempre fue en el oeste. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta Después nos fuerza. mudamos a Edo. Digamos que la estancia en Aedo tuvo que ver con el crecimiento y el desarrollo más de Árbol. Pero bueno, ya era de Ramos, que es al lado. Pero puntualmente yo viví en Aedo ya tipo a los 20 años, que viví, digamos, varios años en Aedo, que era la época en la que Árbol empezó a hacerse más masivo. Y la paradoja también es que en esa época casi ni estaba en mi casa, me la pasaba de gira. Entonces hicimos toda una cuestión con Aedo, que en realidad era una ciudad en la que yo estaba muy poco. La pregunta era siempre, ¿qué tiene de distinto ser de Aedo? Y Aedo es la mejor ciudad del mundo, somos de la República Separatista de Aedo, vamos a invadir el resto de las ciudades y todo el planeta se va a llamar Aedo, somos los mejores del mundo. Era como obviamente irónico, obviamente porque lo que hacíamos iba en contra de banderas, la cosa facha de esta cosa de... Pensá que en esa época Aldo Rico, toda esa cosa estaba muy... sucedía, digamos, Semana Santa es de cuando nosotros estábamos tocando. Entonces nos molestaba un poco la pregunta, porque era un poco, si se quiere, prejuiciosa, o era como decir, bueno, si sos de acá sos de tal manera, si sos del oeste sos del palo, si sos de capital sos careta. Y había muchas de esas cosas que nosotros, desde lo musical, ideológico y conceptual, estábamos combatiendo. O sea, nosotros éramos una banda que tocábamos folclore y de repente atrás una canción súper compleja y después una balada súper comercial. Entonces que se nos diga que porque éramos del oeste éramos medio barriales, tampoco encajábamos mucho en el preconcepto que había de ser una banda del oeste. Que era medio como, sos del barrio, birra... barrio, era como la renga, los piojos, la parte más así como barrial de Divididos. Y nosotros no sentíamos que fuéramos nada más que eso. Entonces empezamos, en vez de no contestar esa pregunta o irnos por las ramas, a potenciarla. Nos decían, bueno, ¿y dónde nos juntamos a hacer la entrevista? Una entrevista, me acuerdo mucho, para Match Music. Bueno, queremos hacer una entrevista larga. ¿Dónde nos juntamos? Pensando que le íbamos a hacer un bar de Capital. La heladería Flores de Aedo. Y se querían matar porque se tenían que venir hasta Aedo, ¿viste? Entonces, y la heladería Flores, si no te dicen dónde queda, no la sacás, porque es un pasillito. Desde afuera no parece una heladería, parece nada, una casa. Queda enfrente de la estación, pero hay un cartelito que dice Flores, no dice ni heladería, en esa época, ¿no? Para que te des una idea, cuando abría la heladería Flores, o sea, se corría la bola en todo el barrio y se llenaba, o sea, habían 100 pibes en la vereda comiendo el helado de dulce de leche de la heladería Flores, que es una cosa única en el planeta. Yo no como helado de dulce de leche y ahí comías helado de dulce de leche. Árbol, digamos, mi contacto fue a través de Matías Méndez, que fue el fundador de Árbol, era el baterista, que ahora es conocido como El Chávez, como solista y productor y todo. Él en realidad me llamó para que le dé clases de violín. Las clases, creo que dimos 2 clases, y después me dijo, bueno, quiero poner un violín en un grupo que estoy armando que se llama Árbol, que ya estaban tocando. Yo en realidad llegué con el violín amplificado con un montón de pedales, distorsión, delays. Yo en esa época tenía el pelo largo. La banda hacía música de los 90, o sea, machaque, así medio como rap, hardcore, música bastante pesada. Y bueno, con el violín yo hacía básicamente mucho ruido. Y después, bueno, hubo varios cambios en las formaciones de Árbol. Pero siempre tuvo que ver con gente del oeste, digamos. De hecho, en una época ensayábamos en Ituzaingó.
Y bueno, lo que fue Árbol en la parte central de su historia, digamos que tocábamos en el Mocambo y eso, ensayábamos en Aedo. En la casa de Pablito, el otro cantante, que vivía en esa época a 8 o 9 cuadras de la estación. Yo en la época que vivía en Aedo vivía enfrente de la estación. O sea que éramos muy vecinos. Estábamos todo el tiempo juntos, estábamos a 10 cuadras. El principio era como el de cualquier banda. Tocábamos en festivales, cualquier tipo de festivales. Teníamos técnicas muy raras así de promoción, muy originales. Fuimos los primeros en pegar carteles en la zona oeste. Y en el oeste empezaron a decir, ¿qué es esta banda? Porque nadie pegaba carteles. Y las bandas nos decían, qué grosos que son, les pegan carteles. No, tenés que ir hasta Tapiales, bueno. Y hacíamos campañas rarísimas. Bueno, hay 1000 anécdotas, pero por ejemplo, fuimos al año de estar tocando a Gesell a nuestra primer gira. Que la gira era un show que nos habían invitado los Caballeros de la Quema porque el hermano del Chávez, que era el baterista, tocaba la guitarra en los Caballeros de la Quema, Martín Méndez. Entonces con ese show dijimos, bueno, vamos a conseguir más shows. Bueno, finalmente hicimos solo ese show, tuvimos 2 semanas en un departamento y durante todos los días hacíamos unos panfletos, flyers, que eran unas fotocopias que dijimos, bueno, decían Árbol y abajo decían, unos decían rock, otros decían reggae, otros decían punk, otros... Entonces los teníamos en distintos bolsillos y depende de la cara del que venía, le dábamos, viste, el flyer de lo que suponíamos que le gustaba de música. En el oeste estaba el Mocambo, que te digo, hasta que empezamos a tocar nosotros, tampoco era un lugar donde se tocara. Habían lugares que duraban muy poco, no llegaban a durar más de un año. Nosotros estábamos medio dentro de ese circuito de No Demuestra Interés, todas esas bandas, Fan People, pero también éramos una banda más chica, más nueva, que nos iba a ver menos gente, y que también hacía una cosa más rara, no era solo hardcore. Y en esa época también las bandas de hardcore eran muy solo hardcore, entonces, o solo punk, o solo... de alguna manera creo que Árbol ayudó a que hayan grupos ahora que hagan muchos estilos. De hecho fue la problemática que tuvimos siempre. Cuando estuvimos en una compañía discográfica no sabían cómo vendernos, promocionarnos, porque no, éramos tantos estilos que no éramos ninguno definido. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Y bueno, después la historia de Árbol fue eso, como el camino del under. De a poco empezar a tocar en la capital, que era como, bueno, hacer pie en capital era como muy complicado. Al interior, amigos que, como yo estudiaba en La Plata, tenía muchos amigos del interior, entonces, por ejemplo, Ayacucho, provincia de Buenos Aires, era un pueblo al que íbamos siempre. Y llegábamos y éramos los Rolling Stones y bueno, nos encantaba porque nos invitaban a asado en todas las casas, nos regalaban tortas, qué sé yo. Y era como la primera sensación de, bueno, de pegarla en otro lugar, digamos. Y bueno, después de muchos años de eso, estoy sintetizando mucho, pero llegamos a hacer una producción independiente que en realidad fue porque Carla Ritrovato tenía un programa en Rock and Pop a la noche y nos pidió una cortina. Entonces hicimos la cortina y dijimos, bueno, grabemos un disco. Bueno, hubo un par de amigos que nos prestaron plata porque obviamente éramos nada, no teníamos un mango, nada. Hicimos una producción independiente que la produjo Martín Méndez, que era el guitarrista de Los Caballeros de la Quema. Y salimos con todo, con la producción independiente. Y bueno, tuvimos un poco, a veces es como una mezcla de suerte y laburo, que nos enteramos que venía Café Tacuba a la Argentina. Yo no sabía ni qué música hacía Café Tacuba, sinceramente. Un amigo periodista, Esteban Rothman, que era el que nos hacía la prensa en ese momento, nos dijo, vayan a verlos porque esto es lo que está ahora, son como los Beatles de Latinoamérica. Bueno, vamos. Que bueno, para que, no sé, hay 1000 anécdotas, pero por ejemplo, en esa época mi hija tenía 2 o 3 meses y me llama el que era nuestro manager, que es mi mejor amigo hasta el día de hoy, que se llama Pablo San Miguel.
Me dice, Edu, tenemos que ir a una conferencia de prensa, nos tenemos que hacer pasar por periodistas y darles un disco a estos tipos que son mexicanos y por ahí, todo era por ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos, nos hicimos pasar por periodistas, pero con mi hija, con el biberón, con la leche así por las dudas, y si se largaba a llorar salíamos. Y les dimos unos discos. Y al otro día, en el show de Café Tacuba, que yo no pude ir, fueron también Pablo y Esteban, que eran nuestro manager y prensa, y se lo cruzan a Gustavo Santaolalla, que no sabíamos ni quién era mucho, sinceramente. Y le dan un disco, y dice, hoy a la mañana me habló Meme de Tacuba, que le encantó el disco, y justo estoy armando un sello que es Surco. Y bueno, a partir de esas casualidades viene como toda la nueva etapa de Árbol, digamos. Toda la parte que por ahí no se cuenta nunca es que atrás de eso hay gente que va en situaciones así que por ahí yo no tenía un mango ni para tomarme un taxi, con mi hija de 2 meses, haciéndome pasar por periodista. Todo el laburo ese que hay atrás de la coincidencia que justo después al otro día te lo cruces a Santaolalla, digamos. A partir de eso, Santaolalla nos firma, que no fue una situación tampoco tan de la noche a la mañana. Después pasó todo un año, estuvimos preparando el disco. El mismo disco que habíamos grabado lo volvimos a grabar con Santaolalla. Le preparábamos a Santaolalla para un disco de 12 canciones, 50, que las que quedaban afuera cualquier grupo estaría chocho de grabarlas. O sea, era un nivel así de autoexigencia extremo. Y bueno, todo esto lo cuento porque mucha gente piensa que viene Santaolalla con la varita mágica y de la noche a la mañana están hablando de vos. Después de eso, además, vinieron 2 discos, o sea, imagínate que son 5 o 6 años de estar en una compañía que no nos daba bola. O sea, nosotros seguíamos siendo independientes, conseguíamos la plata para un videoclip y con esa plata hacíamos 4 videoclips y una gira. O sea, era todo así. Como nos daban bola nada más que cuando venía Santaolalla, que venía 2 veces al año, cuando venía Santaolalla ya le teníamos los videoclips hechos. O sea, venía a hablarnos de que había que hacer un videoclip y le decíamos, ya hicimos 2. Pero sí, nosotros también como banda, junto con otras bandas de la época, como por ejemplo Capanga, hicimos mucho por hacer más de antihéroes que de héroes. Nos vestíamos como nos vestíamos normalmente, que éramos unos cachivaches y lo seguimos siendo. Yo me puse una camisa porque es para la tele, pero digamos, sigo siendo un cachivache y no teníamos esa cosa de me subo al escenario, me produzco, y íbamos contra eso y era así algo buscado. Y era algo ideológico. Por eso hacíamos mosh y terminaba a veces más gente del público en el escenario y nosotros entre la gente, que es algo que, bueno, que yo se lo voy a hacer a Mano Negra en un Obras vacío. Había más gente del público en el escenario y los de la Mano Negra estaban y yo no lo podía creer, no sabía ni qué era Mano Negra. Fui de casualidad porque vi una foto que se sacaron con un pibe tocando el violín, pensé que tocaba el violín alguno. Y bueno, a mí, como a muchas bandas de principios del 2000 o fines de los 90, me mató eso. Y creo que el que nos enseñó a hablar a nosotros al hacer las letras fue Javier Martínez. Hace poco tuve como un contacto por un libro que salió de él y todo, y me di cuenta de eso, digamos. Él es el primero en hablar de vos en vez de tú, es el primero en hablar del barrio, y no era del oeste, era del sur. Y hizo de todo esto de vivir en el sur y de trabajar en una fábrica del sur con el río. Yo en Aedo no tenía río. Un pibe de La Boca sí. Pero él nos enseñó a hablar como hablamos nosotros normalmente. Y es algo que en mis letras está siempre, que como productor artístico a la hora de grabar un pibe que canta, trato de que cante como habla. Y para mí defender eso también es ideológico. Es hablar como habla la gente y es poner al artista en el mismo lugar del resto de la gente. Alguno te diría del pueblo, pero bueno, eso tiene otras connotaciones. Pero que una banda que después te hace una chacarera pueda también tener cosas del punk,
es algo ideológicamente importante que hicimos nosotros, que hasta nosotros no sucedía. Un poco divididos, mezclando folclore y rock. Pero bueno, a mí me ha pasado por ahí me voy de tema, pero de estar tocando en Jujuy y que venga un pibe vestido de paisano y me dé la mano y me trate de usted y me diga, yo vivo en Jujuy, pero la primera vez que escuché un charango fue en tu show, y un pibe de 15 años no había escuchado nunca un charango en vivo en Jujuy. Esas cosas hacíamos nosotros y bueno, yo las sigo haciendo, sigo tocando el charango. La mayoría de los videos los hicimos con Farsa Producciones, que es también una productora del oeste. La frase hay una frase que inventaron los Farsa y que nosotros después adoptamos, que era la República Separatista de Aedo, que era como era un país separatista, extremista. Entonces empezamos a filmar todos nuestros videos. Al final del video decía hecho en Aedo, que fue una marca distintiva de todos los videos. Si tuviera que explicarle a alguien qué diferencia hay entre vivir en el oeste o en cualquier otra parte, pongámosle de Buenos Aires, sería muy difícil. Son esas cosas muy sutiles que se notan cuando vos estás viviendo en un país mucho tiempo. Pero para mí es muy notoria la diferencia. Es de idiosincrasia, básicamente. El idioma es el mismo, comemos lo mismo, pero hay una cosa de barrio con respecto... básicamente para mí es la diferencia entre vivir en un barrio o en un departamento. De hecho hay un tema de PES, que es cabeza de departamento, que para mí era una frase que yo usaba peyorativamente porque sentía mucha diferencia también entre las bandas de capital y las bandas del conurbano, ponele. Y ahí no distinguía entre que sean de Lanús o de Aedo o del Tigre. Y hay algo que pasa en Aedo y en casi todos los barrios del interior, es que cada 3 o 4 cuadras, a las 4 o 5 de la tarde, vos escuchás una batería. Hay un pibe ensayando o una banda. En Caballito también pasa. En el centro no. Vivir en Capital fue muy raro, digamos. Si bien yo ya había tenido situaciones de vivir en distintos lugares. Yo viví bastante tiempo en La Plata, porque estudiaba ahí. Me la pasé viviendo, hubo años en los que literalmente vivía de gira. Entonces no estaba muy arraigado a ningún lado. Pero, digamos, cuando fui a vivir a Capital, lo que más sentí fueron esas 2 horas por día que yo gastaba en viajar. Que las tenía ahora para mí, para hacer lo que quisiera. Que por más que yo leía, las aprovechaba, pero digamos, por eso no volví más, digamos, por eso no me imagino ahora volviendo a Aedo, porque es mucho tiempo, muchísimo tiempo, sobre todo los viajes. Y la realidad es que yo todas mis actividades las hacía en el centro. Siempre tenía algo que hacía en el oeste, pero por lo general iba al conservatorio en el centro, hacía talleres en el centro, tocaba en orquestas en el centro, proyectos, qué sé yo. Mi hija después vivía en el centro, entonces sí lo siento como una época muy linda y para mí está pegada a Árbol, digamos. O sea, es lo mismo, digamos. Árbol a Aedo, es como esa etapa de mi vida, digamos. A mí me hizo muy bien, digamos, criarme en un barrio, porque además no tenía nada que ver con lo que pasaba en mi casa. En mi casa se leía, se veía películas así de culto, se sabía de política, se hablaba de todo, se psicoanalizaban, éramos todos así progres. Y después salí a la calle y me metían al arco y me cagaban a pelotazos. O sea, y me tenía que agarrar a piñas. Y bueno, un poco esto de lo barrial y lo académico también
porque Árbol de repente tenía en los primeros discos música pesada, con distorsión y gritos, y arriba de eso un violín, y de repente una parte que parecía música clásica. Y eso siempre, en mis discos actuales también, charango, y si vas a un show mío, de repente estoy tocando el violín, de repente estoy tocando el charango, de repente estoy a los gritos, de repente estoy haciendo una canción lenta, con arreglos de cuerdas. Entonces, de alguna manera yo heredé eso. Es una de esas contradicciones, como la palabra que usé antes, que llevo así en la sangre, que obviamente empapan toda mi obra, digamos. Todas mis canciones están llenas de contradicciones y de hecho hablo de las contradicciones todo el tiempo. Estoy muy orgulloso de haber recibido las dos cosas, digamos.